Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a esta nueva edición de Tertulia. En esta ocasión volvemos al formato primigenio del podcast. No tenemos invitado, pero vamos a dialogar, analizar un poco ahí los temas que están en la agenda nacional, ahora sí podemos decir estatal y también internacional. Mario Flores, bienvenido. Miguel, Pedro, un gusto verlos otra vez aquí y todo el auditorio. Y Pedro Alfonso García. Mario, Miguel, ya no te pierdas tanto, Mario. Nada más falté una semana que fui a correr, pero aquí andamos. Y bueno, y en esta última semana, la verdad es que han pasado un montón de cosas. Se empieza, veo yo, a perfilar pues ya la recta final de los procesos internos de selección de candidato, tanto de la 4T como del Frente Amplio por México. ¿Cómo los ven? Pareciera, a mí me da la impresión de que empiezan como a complicarse. Sí, se empiezan a complicar internamente los procesos, ¿no? Desde lo que yo alcanzo a percibir, vemos que en el Frente Amplio por México, de los 4 candidatos que estaban, 2 hombres, 2 mujeres, ya sacan a Enrique de la Madrid como la última opción, ya quedan nada más 3 candidatos, y de esos 3, de la encuesta que hubo, estuvo cerrada entre la primera y la segunda, entre Beatriz Paredes del PRI y Xóchitl Gálvez del PAN, un poquito más abajo Santiago Krill. Sin embargo, ¿qué es lo que viene? La votación de internamente en una segunda encuesta quién va a ser el candidato o candidata del Frente Amplio por México. Ahora, lo que es problemático para el PAN es que quitando a Enrique de la Madrid, todos los votos del PRI o todos los encuestados por el PRI van a votar por Beatriz Paredes. Sin embargo, al haber 2 figuras del PAN, pues a lo mejor eso no pasa, lo mismo. Entonces, se puede llevar el PRI en la candidatura, ¿eh? ¿Tú lo ves viable? Xóchitl creo que se ha convertido en un fenómeno, pero creo que también es un fenómeno que ya se está agotando. Siento que Beatriz Paredes puede ser una figura emergente. El único inconveniente que tiene ella es su estado de salud. Es una persona que ya batalla un poco con su salud, pero es una política prominente. Yo creo que va a quedar entre ellas dos. No veo a Santiago Krill al final. Veo a Santiago Krill fuera ya de la contienda. Creo que ya está muy definido y sí se puede dar la sorpresa, obviamente, porque el PRI sigue conservando, al menos en la operación, sí sigue conservando una fuerza que el PAN no tiene. La verdad es que para mí esa es la gran incógnita. Si el PRI va a presionar el acelerador al fondo, a mí me da la impresión de que si lo hace, pues tiene muy a tiro de piedra la candidatura, no, por lo que tú dices. A final de cuentas, lo que yo entiendo, aunque no se ha explicado a detalle, es que van a poder ir a votar físicamente, o sea, va a haber una consulta directa, y van a poder votar las personas que firmaron ya en la plataforma esta del frente por uno o por otro candidato. Lo que vimos en las primeras cifras es que el PRI metió mucha gente, sí, por esto que menciona Pedro, tiene una estructura viva, que nos guste o no, pues ahí está. Y que si la pone a operar en favor de Beatriz, yo creo que puede ser la candidata. Mi duda es, ¿vamos a llegar hasta ese punto? ¿O el PRI va a hacer caso a esta presión que se ve, por lo menos en redes sociales, a lo mejor no sé si en la calle, pero en redes sociales, de que la gente exige, lo digo entre comillas, que sea Xóchitl la candidata? Ahí es interesante, porque la primera encuesta que se hizo encuestas visita a casa e encuestas telefónicas. En las visita a casa, impresionantemente estuvieron a 3 puntos. Empate técnico entre Xóchitl y Beatriz. Y en las telefónicas sí ganó por amplio margen Xóchitl Gálvez. Entonces, es una muestra interesante, porque ahora, como dices, en esta segunda encuesta va a haber urna. Y pues bueno, sería más equiparable al tema de la visita a casa, la encuesta visita a casa. Por lo tanto, sí va a ser una situación muy compleja. Ya vimos el primer quiebre que se solucionó, que se puso un curita a la salida del PRD, al no quedar candidatos del PRD. A Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera hicieron posicionamientos públicos en contra del proceso y que estaba viciado y demás. Luego salió Jesús Zambrano, el presidente del PRD, a decir que no van a romper. Bueno, eso está bien por el frente, ¿verdad? No está rompiendo. Pero ya vemos que cuando no son favorecidos los diferentes personajes políticos, empiezan a hacer sus problemas, como está pasando ahorita en las corcholatas de Morena, ¿no? Es un poco risible la actitud del PRD, porque
ya es un meteorito, ya es un dinosaurio. Es un satélite de SpaceX descompuesto, o sea, ya no es un satélite, ya dejó de ser ese partido que respaldaba en votos, y lo podemos ver. Es una videocasetera. Sí, lo podemos ver aquí en Tamaulipas. ¿Cuáles son los resultados del PRD? Y a nivel nacional igual, ¿cuáles son los resultados del PRD? La fuerza electoral que tenía el PRD o sea, la devoró Morena y la terminaron por devorar en la alianza. O sea, no veo la lógica de los perredistas de estar protestando. Y les vuelvo a repetir, yo veo el proceso de selección ya nada más de 2. Mencionaban lo de las votaciones. Qué ironía que de lo que se quejó Xóchitl, probablemente al rato haya protestas en contra de ella por lo mismo, de que los votos online o vía telefónica eran más favorables a, por ejemplo, al ciudadano innombrable de Tamaulipas que quiso contender, y que hubo una protesta de que había muchos votos que tenían un origen muy extraño a favor de él. Ahora, había 7 candidatos que habían pasado las 150,000 firmas. Sí. Entraron 4 y 3 quedaron fuera. Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. El innombrable. Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera. El único que no protestó fue Cabeza de Vaca. Fue Cabeza de Vaca, que hoy es el asesor de seguridad del proyecto del Frente Amplio por México. ¿Qué opinan de eso? Pues a mí me parece que es una muestra más de la confusión política e ideológica que tiene el Frente Amplio por México. Creo que en Tamaulipas, como de todos sospechábamos que Cabeza de Vaca no iba a conseguir la candidatura, avanzar, no iba a conseguir la candidatura. No sé si en la Ciudad de México a lo mejor pensaban otra cosa, pero creo que con los resultados de las firmas pues se evidenció que si bien Cabeza de Vaca fue un líder hegemónico en el estado los últimos 6 años, pues no traspasó las fronteras su influencia política, ¿no? Diría mi tío el Teporocho, haiga sido como haiga sido. Sí es pertinente recalcar que en el sexenio de Cabeza de Vaca sí hubo un cambio en el tema de seguridad pública. Y yo me atrevo a decirlo de una forma, independientemente de todos los actos de corrupción que se puedan señalar en el gasto del presupuesto, sí hubo una inversión que se aterrizó en realidad en infraestructura de seguridad pública. Y fue notable. Digo, por sus ambiciones de espionaje, pero sí hubo una notable mejora en ese aspecto. Pero esa yo no creo en el ojo por ojo, diente por diente, y yo creo que eso lo manejó mucho Cabeza de Vaca durante su gobierno, y se presta a que el tema de seguridad no lo puedes resolver siendo el máximo jefe o el represor o etc. O sea, no es una forma. Yo creo que la estrategia y que inicialmente el presidente trató de implementar, porque ya se ha ido disuelto conforme avanzó el sexenio y ya prácticamente quedó desaparecida como un tema tan importante como era la amnistía y la legalización. Se esfumó. Yo creo que esa es una vía alterna para mejorar el tema de seguridad pública, y no solamente agarrar esa regla universal de que el que tiene el garrote más grande es el que gana la guerra. Claro. Pero aparte hay algo, es decir, sin dejar de lado esto que normalmente comentamos, que pues sí hubo una mejoría en seguridad, creo que también sería interesante ver dónde se mejoró en seguridad y cuáles fueron los factores que ayudaron. Claro. Yo pongo el caso de Tampico, que se pone como el gran ejemplo de avances en materia de seguridad, porque es cierto, quienes conocemos Tampico sabemos que la ciudad se ha transformado en los últimos 6 o 7 años. Yo preguntaría a qué factores responde esa mejoría en Tampico. Lo que yo creo es que se debe a una sociedad civil muy participativa, un empresariado comprometido con el tema. Ahí se han configurado mesas de seguridad muy exitosas. Sí. Es decir, creo que ha habido factores también que no dependen exclusivamente de lo que se hizo desde el Ejecutivo en el sexenio de Cabeza de Vaca. De ahí en fuera, pues la frontera la verdad es que tiene un grave problema de seguridad desde hace muchos años que no se ha mejorado. Es decir, lo estamos viendo actualmente en el tema de los desplazados en la frontera chica.
pues es un problema que está ahí desde hace al menos 10 años, ¿no? Es una novedad y no se mejoró en los últimos, es decir, el sexenio anterior, pues seguimos viendo masacres, seguimos viendo estos desplazamientos, en fin, esto lo digo paréntesis, sin dejar de decir que sí hubo algunas mejorías, por ejemplo el tema de las carreteras, etcétera. Secuestro. A lo que quiero llegar es a que ese modelo de seguridad que se aplicó en Tamaulipas, que decía Alfonso, a veces parecía más como un tema de garrote, no creo yo que sea extrapolable a la República Mexicana, ¿no? Pues bueno, mira, el tema de los modelos, desde mi perspectiva, Miguel y Pedro, creo yo que puedes estar a favor o en contra de un modelo, depende cuál es más tu visión, ¿verdad? Hay un absolutismo de monopolizar el negocio de la seguridad en el Estado, y eso es lo que hacía Cabeza de Vaca, ¿verdad? La estrategia de abrazos no balazos del presidente, de mi perspectiva, es buscar interceder más por las causas que originan la violencia en el país, ¿verdad? Pues dándome cambiar políticas estructurales, cambiar los temas un poco más de fondo. El otro es, pues, violencia con violencia. Ahora, ¿qué necesita? Pues no soy experto en materia de seguridad para poder decir qué es lo que necesita el país. Sin embargo, considero que, por ejemplo, el ejemplo es Nayib Bukele, cómo lo está haciendo en su país y cómo ha bajado los índices delictivos allá. A lo mejor sería un ejemplo de lo que haría aquí Cabeza de Vaca en materia de seguridad, digo. Ahora, que sería, perdón, desde mi punto de vista, pues, lamentable. Muy complicado, sí. Sí, pues viola todos los derechos humanos y demás. Bueno. Ahora, completando esto, sí, Cabeza de Vaca invirtió en seguridad, digamos lo que reestructuró la infraestructura de seguridad pública. Yo creo que eso fue su gran logro. La reestructuración de la infraestructura, que estaba muy pobre. La policía estatal. La inició Egidio esa reestructuración, pero Cabeza de Vaca la terminó. Es como, por ejemplo, hablar de la carretera Rumbo Nuevo, que muchos se lo achacaban a Tomás Yarrington y que el que la inició fue Manuel Cavazos. Es igual en el tema de seguridad pública. Egidio inicia el proyecto de renovación de seguridad pública, lo termina Cabeza de Vaca, pero también para mí vale la pena mencionar algo. Si bien se ha señalado constantemente al presidente Andrés Manuel López Obrador de una sobremilitarización al país, la sobremilitarización que ha implementado, podríamos manejarla de dos ámbitos. Una, el presidente en ningún momento ha hecho esa parafernalia calderonista del despliegue de camionetas y camionetas y camionetas de soldados y soldados por todas las calles, y se ha enfocado en una estrategia que, para mi opinión muy personal, se me hace muy fructífera, que fue, por ejemplo, aquí vamos a hablar de Ciudad Victoria. En Victoria, el cuartel, el batallón, se convierte en una zona militar. Hay otra zona militar en la frontera. Ya dividiste el estado en dos zonas militares que van a atajar realidades muy distintas. La frontera es una realidad, el centro y sur del estado es otra muy distinta. Victoria, solamente en la región hay cuatro, si no me equivoco, 4 cuarteles de la Guardia Nacional, o sea, que rodean toda la zona. Yo considero que la militarización que tanto señala la oposición, en realidad ha servido también para que la presencia federal aumente, pero en una forma más táctica. No lo ha hecho de una forma tan avasalladora de estar viendo soldados por todos lados. Entonces, yo considero también que, o sea, complementando esto, que además del logro que llegó a ser Cabeza de Vaca, pues también la federación ha contribuido bastante. Ahí recordemos, Pedro, que una propuesta de campaña de López Obrador era no militarizar el país. Llega, ve las cosas desde adentro y dice, ay, canijo, la situación no está no se puede con 20,000 elementos de la Guardia, ¿o cuántos eran? Alrededor de 20,000, elementos de la Policía Federal. Necesitamos mucho más porque nos superan en número por mucho los maleantes y demás, los grupos delictivos. Entonces decide decir, ¿sabes qué? Pues sí hay que hacer una Guardia Nacional que sea militarizada. Lo que ha habido debate entre la oposición y el grupo en el poder es el mando de esa Guardia Nacional. La oposición dice, queremos que tenga un mando civil,
pues a un García Luna o algún civil especializado en materia de seguridad. No que sea García Luna, pero pues bueno, él es un civil. Sí. O la estrategia de López Obrador, que he insistido, y así fue como se aprobó, cuando se aprobó la Guardia Nacional, la ley de la Guardia Nacional, fue con mando militar. Y así es como está. Entonces, por ejemplo, vemos los debates ahorita de la oposición diciendo que van a seguir con la Guardia Nacional, pero quieren cambiar la mando civil. Y el proyecto de López de la 4T es continuar con mando militar. Ahora, que sea mejor, pues bueno, pues ya es cada quien que lo pueda. Ahora, lo que sí comparar, es evidente, ¿no? Dicho todo lo anterior, si me permiten redondear el tema, es que más allá de estrategias sí, estrategias no, sí es evidente en el país que hace falta apretar tuercas en el tema de seguridad. Yo creo que es el gran tema para la elección del 24. Más allá de la economía, que yo creo que pues ha habido resultados positivos, ¿no? Los resultados del Coneval hablan de que mucha gente salió de la pobreza. En fin, sí creo que el tema de seguridad se tiene que atender de una manera pues urgente, porque es evidente que en todo el país empieza a ser ya un asunto prioritario. Sí, definitivamente. Y además, un tema bilateral de importancia bilateral en el tema de seguridad pública es cómo ha evolucionado el tema del narcotráfico. Cuando inició este conflicto en México, las drogas preponderantes, las drogas que se vendían en el mercado era la marihuana, la cocaína y el crack, si lo quieren mencionar. Y actualmente las drogas más manejadas, tanto para el cruce de la frontera, para venderlas a Estados Unidos por parte de los cárteles y en las calles mexicanas, pues cambió. Ya ahora es el fentanilo, que ha generado un fenómeno social en Estados Unidos, y la metafetamina, el que conocemos, el que le dicen crico, cristal, foco, le dicen algunos. No dicen crico, que ha cambiado mucho, ha cambiado mucho el tema principalmente entre las pugnas de grupos delincuenciales y los estragos que ha generado en la población, porque es muy distinta, o sea, al final no dejan de ser adictos, pero son diferentes. ¿Parecen zombies? La marihuana y la cocaína, el perfil del adicto era una persona que iba para abajo, pero la cuestión de estas drogas es que ya son un caldo de cultivo para la delincuencia común, o sea, para que aumenten los niveles de los videos de los barrios en Estados Unidos donde están todas las personas? Skid Row en Los Ángeles, Filadelfia. Impresionante. Hay una serie en Netflix sobre el inicio de la epidemia de los opiáceos en Estados Unidos, se llama Medicina Letal o Medicina Mortal. No la he visto. Está buena, bueno, ya hablamos de los líos que trae la oposición para elegir a su candidato, pero en Morena tampoco es que las cosas vayan perfecto, Marcelo Ebrard salió ahí muy rudo a denunciar, pues palabras más, palabras menos, una elección de estado en favor de Claudia Sheinbaum. Tampoco le gustó el sorteo con el que se eligieron a las encuestadoras que van a realizar la encuesta final. ¿Hay solución a ese problema? Yo creo que sí, al final del día está presionando para que las cosas se puedan nivelar más. Considero que a lo mejor si hace esto es porque evidentemente no va en primer lugar, si no, no lo haría. Porque además le ha pedido que muestre las encuestas en las que supuestamente va en primer lugar y tampoco las ha mostrado. No las ha mostrado, entonces considero que es una llamada de atención para poder para llamar la atención de la gente, del presidente. Yo creo que esos posicionamientos son más que nada un llamado hacia el presidente de la República, no hacia Claudia, no hacia los demás aspirantes. Por lo tanto, sí se está complicando la situación a raíz de esas denuncias de Marcelo Ebrard. Ya presentó Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, vi que presentó una denuncia por actos anticipados de campaña hacia Claudia Sheinbaum. Entonces, pues bueno, pues empieza a complicar también. Y hoy le preguntaron al presidente sobre el tema del lío que hay en Morena, y les voy a leer textual lo que dijo, entre otras cosas: aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares. Aquí se lucha por ideales, por principios, que es algo que ha dicho mucho, pero en este contexto pues pareciera que se lo está diciendo a Marcelo, ¿no? Directamente ambicioso vulgar. A mí me ha parecido
Yo considero, en primer lugar, que Marcelo está haciendo un berrinche porque no le están favoreciendo la coyuntura, el escenario no es favorable para él. Pero sí, su denuncia sí, de trasfondo sí tiene algo preocupante y debe hacer algo preocupante para los mismos morenistas, que esa sobreexposición que se ha dado, no solamente de Claudia, yo por ejemplo, a mí se me hace excesiva también la sobreexposición que se ha hecho de Adán Augusto. Sí. Pero el tema con Claudia Sheinbaum es que el berrinche de Brad y de Adán Augusto es que sí es notorio un apoyo sistemático que va más allá de los alcances del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya son los gobernadores sumándose, los secretarios de Estado, los delegados, los grupos de poder fácticos, y no hablo de las delincuenciales, porque generalmente se habla de los grupos fácticos como delincuenciales. No, yo me hablo de los grupos fácticos del país. Ahora sí, como lo diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mafia del poder. Una inclinación por querer favorecer a Claudia Sheinbaum, aunque yo no creo que Claudia Sheinbaum al ser la militante, la única militante izquierda de los candidatos, que sea algo que ella lo aplauda. Pero sí es notorio esa inclinación. Pero más allá de eso, de que si se esté favoreciendo a Claudia o a Adán Augusto o a Ebrard, es preocupante la sobreexposición que se está dando a los candidatos de Morena, porque puede que en un futuro ya quede el testimonio de que se puedan dar futuras denuncias como la que acabas de mencionar de Movimiento Ciudadano, y que trasciendan y que se haga un proceso electoral más turbio de lo que ya va encaminado a que se dé, y que al final afecte la vida democrática del país. ¿Y Movimiento Ciudadano, ya que lo mencionan, qué papel juega? Pues juega, yo creo que... ¿Va con candidato? Yo creo que sí va con candidato. Desde mi perspectiva, yo creo que va con candidato. Yo creo que va a ser Samuel García. Creo que van a tratar de hacer campaña dura. Creo que son capaces de sacar entre 10 y 15%. 10 y 15% que le afectan mucho a la oposición, demasiado, que hace que la diferencia sea mucho más grande, porque pues a quién le quitaría voto Movimiento Ciudadano. Es un análisis personal, ¿verdad? Obviamente, lo que estoy diciendo. Porque vean lo que pasa. ¿Cuál es la candidata preferida de la oposición ahorita? Xóchitl. Según las encuestas. Xóchitl, ¿cómo se vende? Como una ascendencia indígena, ciudadana, con educación trotskista, o sea, de izquierda. Sí. O sea, lo que me está diciendo la oposición es que su candidato es más parecido a las figuras de Morena que del propio PAN. Que el candidato así del PAN o del PRI viene siendo Beatriz Paredes o Krill. Eso es algo que causa escosor al interior del PAN. A ver, a los panistas como que no les hace mucha gracia. Llevan 5 años diciéndonos que esas no son las figuras que debe representar el país, y ahora su candidata es lo más cercano que pueda parecerse al grupo, a Morena. Entonces, bueno, de cómo se venda, ya cómo actúe, claro. ya será cada quien, ¿verdad? Pero pues sí, ¿verdad? Yo considero que el Movimiento Ciudadano es un partido que ha ganado espacios, pero al igual que sucede con el PAN, lo considero un partido que no tiene estructura, que es bueno generando figuras emergentes, es bueno generando figuras que adquieren cierto liderazgo, pero el problema es que la fortaleza del partido en diferentes regiones del país no existe, es nulo. Entonces, solamente quiero redondear en esto, no lo quiero decir, pero bueno, sí lo digo. Los partidos se han ido rolando la estructura que heredó el PRI. ¿Sí? Todos los partidos políticos, incluido Morena. Sí. Y Morena es lo más cercano a la generación de una estructura que ahí va avanzando, pero al final se han ido rolando lo que dejó toda la estructura priista, y ha ido acoplando algunas, ha ido renovando otras, pero en el caso del PAN, de Movimiento Ciudadano, lo acoplan por completo. O sea, es una opción.
Movimiento Ciudadano, ¿qué sería sin las dos figuras de Samuel García y Colosio? Lo mismo, creo yo, lo mismo que es el PRD sin Silvano Aureoles y Mancera. Sí. Se viene reduciendo a casi nada, es la realidad. Es verdad. Oigan, ¿y cómo aterrizan todo esto que está pasando en el frente y en el oficialismo a nivel estatal? Yo voy a poner algo sobre la mesa. Creo que este asunto, el que platicábamos al principio, de cómo pues, Beatriz Paredes no va a ser un flan para Xóchitl Gálvez, todo lo contrario, pues evidentemente le da mucho oxígeno al PRI, le da muchas fichas para poner sobre la mesa a la hora de negociar las candidaturas. Si me preguntan a mí qué creo que va a pasar, yo creo que la candidata va a ser Xóchitl. Creo que para que eso pase, el PRI va a aceptar no mover a su estructura el día de la votación, pero a cambio va a exigir una larguísima lista de candidaturas, y eso desde luego incluye Tamaulipas. Por ejemplo, creo yo que la candidatura para el Senado de Tamaulipas la va a encabezar un o una priista. Creo yo que por ahí. Pues lo platicábamos tras bambalinas, ¿verdad? Ajá. Y vamos a ver cómo le va. ¿Verdad? Sin embargo, creo que el máximo ganador ahorita del Frente Amplio por México se llama Alito Moreno. Es el que va a salir. Ni siquiera el PRI es Alito. Es Alito Moreno. Alito y su estructura. ¿Sí? Exactamente. Sí. A ver, remontemos a la elección de aquí de Tamaulipas. Eligen a César Verástegui. Sufrieron un fuerte descalabro en 2021 con la llegada de los TikTok. Prácticamente Morena acaparó las ciudades grandes en Tamaulipas. Y Congreso. ¿Y cuál es la fórmula de César Verástegui que le funcionó hasta que Cabeza de Vaca le destruyó el camino? Fue hacer pacto con los priistas. Fue la movilización territorial, que es la que es el principio de operación priista, la movilización territorial que empezaron a hacer por todo el estado, y empezaron a sumar conciencias, empezaron a hacer eventos en los que empezaban a agregar más gente, generalmente gente manada del priismo, que duró 83 años, más de 83 años en Tamaulipas, y fue una estructura que utilizó hasta que Cabeza de Vaca rompió con varios grupos en febrero, que si bien César Verástegui hubiera continuado con esa estrategia, igual hubiera dado una sorpresa al final de la elección, que al final terminó ganando el doctor, porque Morena traía mucha fuerza y el doctor traía mucha fuerza. Pero es evidente que el PRI sigue conservando, al menos en lo estructural, una fuerza que debe de contemplar el PAN, obligatoriamente. Definitivamente, y eso es lo difícil de Xóchitl que tiene en México, que la estructura priista en México son 2 millones de personas y la del PAN son 250,000. Entonces, sí está interesante ese proceso, internamente. ¿Y en Morena cómo ven? ¿A quién ven para la senaduría? Aquí en Tamaulipas, ¿ustedes? Yo no veo a JR. Es muy peculiar cómo se han dado las fricciones entre los grupos locales de Morena con el precandidato y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto. Personas de JR salieron a hacer posicionamientos muy duros en contra de la administración estatal. Y yo creo que esa actitud enturbeció el ambiente político aquí en Tamaulipas. Y yo considero que ni a nivel nacional ni a nivel local sea conveniente una candidatura que genere polarización o puntos de quiebre como JR. Entonces yo empiezo a descartar a JR, tal vez lo guardan para otro momento, pero ya no lo considero como candidato. Y además hay que ver algo, si Claudia es la elegida, lo más probable es que la cabeza sea una mujer. Definitivamente. Y en ese contexto yo veo a 3 mujeres con posibilidades. Maqui Ortiz, en Reynosa, Olga Sosa en el sur, quizás la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, son las que se me vienen a la mente, pero sí creo, a diferencia de Acción Nacional en Tamaulipas, creo que Morena tiene una baraja de cuota de género más amplia.
Definitivamente. Y concuerdo contigo, Miguel y Pedro. Ahora, ¿y fórmula? ¿No podrá estar ahí el hijo del gobernador? Híjole, no, yo no creo. Digo, puede, pues yo no creo. No creo, pues, pero todo puede ser considerado. Yo creo que van a optar por una figura local de Morena que le haga contrapeso a la fuerza que sí tiene José Ramón. José Ramón, cuando Maki protestó por la elección del doctor Américo Villarreal como candidato de Morena, pues lo hizo por el tema de las mujeres, porque en realidad el segundo preferido en las encuestas era José Ramón. Sí. Deben al menos para no polarizar tanto el ambiente dentro del partido, sí deben de elegir una figura que tenga fuerza al menos en una de las ciudades más grandes del estado. Y vean lo que pasó cuando sale Adán Augusto de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué es lo primero que pasa? 6 de 7 subdelegados del bienestar, que pues, eran del equipo de José Ramón, los mueven. El delegado de Infonavit lo mueven. Entonces, eran piezas claves en la estructura de JR. Entonces, pues sí, lo que dicen considero que es correcto. Ahora, yo vaticino algo desde ahorita. Sea hombre o mujer, yo creo que uno de los canturros va a ser electo como senador. Como candidato en el foro. Ahora, una posición es lo de Morena, quienes van de candidatos, que puedan ganar y la fórmula que entre. Pero va a ser muy interesante en la oposición, porque hay una primera minoría en el Senado que también llega a ser senador o senadora. ¿Quién ven ustedes como candidato o candidata al Senado en la primera posición de Morena? En Tamaulipas? No, de la oposición, porque probablemente va a ser senador o senadora. Yo hasta hace poco pensaba pues que esa posición estaba destinada para Ismael García Cabeza de Vaca o para César Verástegui Truco. Pero volviendo al tema de lo anterior del PRI, pues yo no descartaría personajes como Edgar Melen o Ramiro Ramos, que son los que recientemente más han levantado la mano. Montserrat Arcos, que en caso de que fuera cuota de género, pues estaría ahí en primera fila. Yo creo que no creo que se mueva mucho de esas 5 opciones. Conociendo su naturaleza política, yo creo que hasta el último momento, como lo vimos cuando rindió protesta como gobernador, doctor Américo, como eran de necios, yo creo que hasta el último momento de la elección de candidatos, los hermanos Cabeza de Vaca van a pelear por un puesto. Sí, ese es el otro factor. Sí. Pues no creo que se queden tan tranquilos y desde México les dicen, no, va a ser priista. Pues no creo que lo reciban de teniendo tanta acercamiento con quien vaya a encabezar la candidatura presidencial. Obviamente va a tener mano en su estado, definitivamente. Sí, no está, la verdad que no está nada fácil y se va a poner bueno. Ahora, el propio Francisco Cabeza de Vaca para tener fuero. Yo creo que ahí lo van a meter en una lista de Diputación Federal. ¿Plurinominal? Sí. O al Senado también podría ser. Sí. Yo me da la impresión de que va a San Lázaro. A San Lázaro, no a la Cámara Alta. Sí. Todo lo quieren dejar entre familia. Todo se tiene que quedar entre familia. Pero por todas partes, Oigan, y siguen viendo, porque pues así lo dictaban las encuestas y las tendencias, de que si bien no va a ser una elección fácil, pues Morena tiene la tendencia a favor, trae todavía el envión de la elección anterior. ¿Lo siguen viendo así? ¿Creen que van a quedarse con la mayoría de las alcaldías, por lo menos las grandes? No, pues la preferencia popular está... La popularidad del presidente Andrés Manuel es vista por todas partes, es la realidad. Puede gustar o puede no agradar, sin embargo, en democracia, así es. La mayoría del poder del pueblo, ¿verdad? Y vota el pueblo y quien tenga más votos y quien tiene más acercamiento y la popularidad con la mayoría de la gente del pueblo, ahí lo vemos en todas las encuestas nacionales, ¿verdad? Entonces es muy probable que Morena siga al frente en la mayoría de los puestos de elección popular, no nada más en Tamaulipas, sino en todo el país. Las 9 gobernaturas. Sí. Yo considero que Morena, replanteo. Yo considero que para el gobierno del doctor Américo Villarreal y su grupo político, el tema de Cabeza de Vaca sigue generando ruido por el tema de su control en el aparato de justicia. Sí. Pero
el tema con Morena, el Morena que encabeza el gobernador, el problema ya no es tanto la fuerza que puedan tener los cabezas de vaca o el PAN. El problema es el mismo partido. Hay muchos grupos que se consideran que tienen los derechos, que tienen el derecho de meter grupos de poder, pero esta elección el gobernador se juega su sexenio por la configuración del Congreso local. Y esa es la elección más importante, la del Congreso local. Y es muy importante para el grupo del gobernador que los candidatos y futuros diputados sean incondicionales e incorrompibles a su causa. Y ya no es un tema que tenga que ver mucho el PAN. El PAN yo lo considero que va a la baja y va a seguirse deteriorando. Tal vez surge un emergente como Movimiento Ciudadano, o el PRI recupera sus espacios. O Verástegui y su grupo de ultraderecha. O el grupo El Truco crece. Pero ya el grupo de cabeza de vaca va para abajo y un sector del PAN también va para abajo. Y el problema con Morena, y yo creo que la estrategia también, que yo creo que están manejando en el grupo de cabeza de vaca, es ver a quién van a posicionar como candidatos, porque esa va a definir el futuro del Estado. No solamente del gobierno de cabeza, del gobierno del doctor Américo Villarreal, el futuro del Estado en general. Quien sea candidato al Senado o candidata al Senado, inmediatamente es precandidato a la gubernatura de Tamaulipas en el 28. Sí, claro. Exactamente. Entonces, eso es algo de lo que estás diciendo, el futuro del Estado, ¿verdad? Sí, ¿y qué grupo se posiciona? Oigan, ya para ir de salida, me gustaría hablar de un tema que también estuvo en la agenda y que llamó mucho la atención. El domingo se realizaron en Argentina unas elecciones primarias para elegir a los candidatos que van a competir por la presidencia de la República en el mes de octubre. Y ganó un personaje que era poco conocido en México, en general era poco conocido, pero que resultó ser todo un personaje, que se llama Javier Milei, que es un tipo difícil de identificar en el espectro ideológico, porque por un lado tiene ideas pues de ultraderecha en lo económico, en lo social pues a veces sorprende con temas más liberales. Él se define como libertario, que es también una tendencia que está ahí un poco en boga en lo internacional. Lo que me llama la atención de todo esto, que podría parecer muy lejano, es que hay quien encuentra en este fenómeno Milei argentino pues la posibilidad de que pudiera ocurrir algo similar en México. ¿Ustedes lo ven? Yo creo que son tendencias mundiales y creo que sí puede ocurrir, no en el futuro cercano, sino en un futuro a mediano plazo. ¿Por qué? ¿Qué pasó a principios del siglo XXI, el siglo en el que estamos actual? Vemos que la mayoría de los países latinoamericanos son de la llamada del llamado socialismo del siglo XXI, que empezó con la elección de Javier Correa en Ecuador, Pepe Mujica, Uruguay, y así se empezó a extender a todos los estados. Ahorita vemos con Petro en Colombia cómo está, el kirchnerismo volvió a ganar en Argentina, bueno, luego llegó Macri, luego volvió a ganar antes Bachelet en Chile. Bueno, son fenómenos mundiales que empiezan a suceder. Vemos que en Francia, en Europa también la socialdemocracia empezó a ganar por todas partes, y en todas las partes del mundo se empieza a hacer eso. Ahora, hay un movimiento reaccionario de ultraderecha moviéndose en todo el mundo, que no nada más pasa en Latinoamérica ni en Estados Unidos y en América del Norte. En Francia, Marine Le Pen. En Italia, ¿cómo se llama? Bueno, Berlusconi, no. Bueno, ahorita me acuerdo el nombre. Total, son movimientos que se están dando. Javier Milei viene a representar un sector social en Argentina que está enojado, y por eso gana las elecciones PASO. Que estas elecciones, generalmente quien gane las elecciones PASO gana la presidencia de la República en octubre. Puede que no se dé. Ahora, el libertarismo de Milei ganó con 32% y fue el único candidato. El radicalismo tuvo 2 candidatos y el peronismo. Y el peronismo tuvo también 2 candidatos y sacaron menos porcentaje. Ganó 16 de las 24 provincias. Entonces,
el fenómeno Milei en Argentina es algo que puede pasar y se puede extender a México y a todo el mundo, porque son movimientos que son tendencia. La ultraderecha a nivel mundial se convirtió en todo lo que combatía las décadas pasadas. A ver, veamos. Durante mucho tiempo la derecha mexicana, principalmente la de Felipe Calderón Hinojosa, Del Sagrado Jesús. ¿Mande? Del Sagrado Jesús. señalaba a las propuestas del presidente, ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, como populistas. Pero ahora los vemos a ellos vendiendo modelos que también rayan el populismo. A ver, veamos, Nayib Bukele. Sí, claro. Bukele vende un modelo de seguridad pública que atropella todo lo declarado por derechos humanos. Milei les está vendiendo espejos a los argentinos en el tema de que es que estamos sufriendo una inflación histórica, nuestra economía se está dolarizando, bueno, ya vamos a dolarizarla y vamos a desaparecer la inflación, bla, bla, bla. Les está vendiendo fórmulas mágicas que si bien puede que funcionen, pues después puede que también colapsen y hundan más al país sudamericano, como en el caso también de Bukele, que los elementos que está utilizando para combatir a la delincuencia terminen siendo también delincuentes. Claro. Como Grupo Wagner en Rusia. Si no tienen los suficientes mecanismos de control, como lo mencionábamos anteriormente con Cabeza de Vaca, que también, de cierto modo, Cabeza de Vaca empezó a utilizar el combate a la seguridad como una medida populista. Claro. O sea, vender una fórmula mágica para resolver un problema no es vender una propuesta de gobierno, es vender espejos. Y yo considero que en ese aspecto el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido más realista. Y no ha exagerado en ese tema. Ahí, miren, voy a explicar tantito para que la gente que nos ve entienda cuál es el proyecto en Argentina, de Javier Milei. Es el libertarismo. El libertarismo ya ha sucedido. Lo que buscan es la reducción del Estado a lo mínimo. Que haya la menor cantidad de burocracia de las... Hay un video famoso de él, ¿no? Quitando estampitas de los ministerios de género, de agricultura, de casi todos, de turismo. De los 30 ministerios que hay ahorita en Argentina, que vendría siendo lo equivalente aquí en México a la Secretaría de Estado, quiere eliminar 20 y tantas y quedarse con 7 y van a crear una nueva, que nada más, ahorita no me acuerdo muy bien, que es la de Seguridad y Justicia, que es la de Economía, que es la de Infraestructura y otras 4 que no me acuerdo. Pero lo interesante es que la educación, la salud, obras públicas, todo eso lo quiere eliminar completamente. Quiere adelgazar del mercado. Para ponerlo a mano del mercado y que el mercado lo autorregule solo. Ya lo hizo alguien en el pasado. Ya ha pasado, sí. Pues estas ideas vienen de John Locke. Pero el primer implementador de Latinoamérica fue José Augusto Pinochet. Que es el gran debate latinoamericano, el gran debate chileno entre deshacer todo lo que implementó Pinochet al final de su dictadura, privatizó prácticamente Chile, y es lo que está tratando de hacer el gobierno de Boric, regresar al Estado algunas facultades, como es en el tema de salud y de educación. Es peculiar porque la cuestión de Milei es muy parecido en el tema de Bukele, que también ha querido privatizar la seguridad pública. Yo considero que es riesgoso. Lo vemos en Tamaulipas, como les voy a dar un ejemplo claro: los complejos de seguridad del Estado los sigue peleando el gobernador Américo Villarreal porque están en manos de una empresa. Arrendamiento, uso, patentes, etc. Todo lo que se genera en los complejos de seguridad está en manos de una empresa privada que sirven a quien al mejor postor, y se han convertido en aparatos de espionaje en manos de particulares. Es bueno el análisis, Pedro. ¿Qué te digo? ¿Sí?
Así es. ¿Tú qué piensas, Miguel? Sí, yo coincido contigo en que podría haber un fenómeno Milei en México, pero no lo veo cercano, la verdad. Por ejemplo, para el 24 evidentemente no alcanza. Ahí, por ejemplo, me preocupa mucho el personaje de Ricardo Salinas Pliego. Cada vez me cae más gordo. Lo leo en Twitter, ese pleito que tiene con la senadora Citlali, me parece que ya rebasó cualquier tipo de decencia. Es decir, digo, él puede estar no de acuerdo con la señora, puede incluso decirle las cosas que le dice, pero de otra manera. No está bien que la insulte, y lo que me parece aún peor es que esa actitud le genere tanta simpatía de tanta gente. Porque hay gente enojada. Ajá. Pero es parte también de esta precipitación que se dio de los, o sea, cómo se adelantó el proceso electoral, lo adelantaron las corcholatas y se está prestando a que se den mucho ese tipo de situaciones. Porque ¿cuál es el trasfondo de Salinas Pliego? ¿Quién es ese candidato? Se cree Donald Trump. Sí, es que eso es lo preocupante. ¿Y ustedes creen que pueda ser candidato? Yo creo que si sigue esta línea, creo que para dentro de 6 años sí va a estar el tipo coqueteando con la posibilidad. ¿En 2030? Sí, en 2030. Sí, no, en esta no lo veo. Yo creo que tiene algunos pendientes con el gobierno, independientemente de los colores, pero con el gobierno federal, que lo hace muy vulnerable. Claro. Puede que en imagen se venda, como lo llegó a hacer, no es el primer caso en el sexenio de Vicente Fox, el tío del Niño Verde, señor, ¿cómo se llama? Son tan pequeños de origen, ¿no? Sí. Los González. Fue candidato. ¿No creen que Salinas Pliego es lo más cercano que tenemos a un Trump mexicano? Sí, yo así lo veo. Sí y no. Sí, porque es un empresario, ha tenido éxito, pero en mi opinión personal... La lista Forbes está arriba de Trump en dinero, pero millones de dólares. En mi opinión personal, Trump es un empresario y Salinas Pliego es un oligarca. Pues cómo se dieron la mayoría de las grandes fortunas aquí en México, ¿verdad? Pues, que antes del 88 solo había una persona en México que entraba a la lista de Forbes. Después del 94 había más de 30. Sí es una situación que pues son empresarios de Estado que se hicieron a raíz de contratos estatales. Ahora, en todo caso, esta posibilidad de ultraderecha o no ultraderecha en el 30, pues va a depender mucho de quién llegue a la presidencia en el 24 y de cómo sea esa presidencia. Definitivamente, pero a ver, digamos que sucede lo que parece más normal, que en el 24 gana Claudia Sheinbaum, que sea la candidata 1, Claudia, y 2, que lo gane. Puede que no sea, que ni sea la candidata, pero todo parece indicar para allá va. A diferencia de Claudia AMLO era el líder moral y creador 100% de la Cuarta Transformación. Claudia sí va a tener que enfrentarse a diferentes grupos dentro del mismo partido, aunque tenga el bastón de mando que se lo ceda a López Obrador el 6 de septiembre próximo. Va a empezar a batallar la transformación, Morena, va a haber vacíos de poder, los vacíos de poder se llenan, va a haber espacios para otros partidos, va a haber espacios para otras figuras, y va a poder crecer figuras. Digo, en Argentina creció Milei, aquí no sabemos qué figuras crezcan. Ahorita hablamos de Salinas Pliego, puede ser otro de los ultraconservadores de derecha, esos como Eduardo Verástegui, puede ser los propios Samuel García, Colosio, pueden ser muchas figuras. La propia Xóchitl, a lo mejor Ricardo Anaya regresa al país, no sé, ¿verdad? Pero sí puede haber esos vacíos de poder que empiecen a tomar figura para el 2030, que ahorita no estamos viendo. Me voy más por el lado de Samuel o Colosio, que puedan ser en un futuro un grupo de poder que se consolide. Samuel se me hace un caso muy peculiar porque es duramente criticado por algunas acciones muy parecidas a las que hacía Peña Nieto en su momento, pero ha generado un proyecto, ha generado proyectos que ahorita no lo vemos, pero en unos años sí van a transformar Nuevo León. La línea del metro, la ampliación del hospital, el nuevo estadio de Tigres, la carretera de Columbia. La llegada de toda la infraestructura de Elon Musk a Nuevo León.
van a hacer una planta, la otra vez lo mencionaba el mismo Marcelo Ebrard, va a ser la primera planta industrial en Latinoamérica y probablemente el mundo que tenga un consumo limitado de agua deliberado. Ellos van a decir, vamos a consumir tanta agua y a raíz de eso van a reciclarla, van a reutilizarla, o sea, van a aplicar ellos tecnología de vanguardia para llevar a la industria a otro nivel. Entonces yo sí considero que ellos pueden crecer más adelante. Y en el caso de Claudia Sheinbaum o de Marcelo Ebrard, en mi opinión muy personal, yo los considero dos figuras de uno no tan de izquierda, la Claudia más de izquierda, que la aplaudo de cierto modo si cualquiera de los dos llegan al poder, porque sería como la llegada de una tecnocracia de izquierda al país. Pues ahí está, con esa frase nos quedamos para cerrar esta charla. Gracias como siempre a todos, a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima, seguramente tendremos ya algún invitado para charlar.